Bendiciones a todos hermanos en este día, que la paz y el amor de Cristo sea con ustedes. Un día muy especial en el cual pues vamos a escudriñar la palabra del Señor. En este día al Señor Jesús pues le ha placido regalarnos la palabra en el libro de Hechos, capítulo 8 del versículo 14 al 25, hermanos, y es el pecado del mago Simón. Y pues vamos a pedirle al Señor en este día que derrame grandemente esa sabiduría sobre ustedes y sobre mí, para que nos permita entender, comprender su palabra, discernirla, y que esta palabra pues nos edifique y también nos permita pues edificar a otros, que sea el Señor hablando, pues colocando sus palabras, el Espíritu de Jehová hablando a través de mí, que no sea ni la emoción ni mi carne hablándoles a ustedes, hermanos, que sea el poder del Espíritu hablando a tu vida y a mi vida, porque esta palabra es para ustedes y para mí. Vamos a invocar la presencia gloriosa de ese Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, porque escrito está en su palabra que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está su presencia, y estamos creyendo que habemos más de dos y tres, ¿sí? Invocamos la presencia del Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos, la presencia de su Hijo amado Redentor, Yeshua HaMashiach, el Verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, y la presencia gloriosa de su Espíritu, el Ruá, el Paracleto, esas llamas eternas, el fuego consumidor de Jehová, hermanos. Entonces, vamos a comenzar a escudriñar la palabra. Hermanos, el libro de Hechos, capítulo 8, versículo del 14 al 25, va a ser la palabra que vamos a desarrollar en este día. Pero vamos a comenzar leyendo la palabra desde el versículo 1 para entendernos, para entender la palabra, o para entrar en contexto. Amén. Vamos a leerlo desde el versículo 1 del capítulo 8 de Hechos. Amén. Esta palabra, a partir del capítulo 1, se titula Saulo persigue a la iglesia. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición de su Santo Espíritu. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, es decir, en Samaria. Llegamos a nuestra palabra. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, es decir, en Samaria, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Puede ser un profeta, un apóstol, un siervo de Dios. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían,
estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían recibido porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén. La gloria sea del Señor Jesús. Esta es una palabra tremenda, hermano, en la cual el Señor ha querido hoy traer a tu vida y a mi vida una revelación muy importante, lo que es la conversión, ¿sí? La conversión de la maldad. Pero el Señor lo que realmente quiere en este día entregarte a ti y a mí es que nosotros necesitamos una conversión genuina, ¿sí? No una conversión exterior, no cambios de conducta, sino que nosotros realmente pongamos nuestra fe en ese Dios Todopoderoso que nos lavó con su sangre preciosa de poder, que es ese Cristo vivo, en el cual pues debemos abandonarnos y sentir en nuestro corazón que ya no vivimos nosotros, sino que ese Cristo vivo es quien mora en ti y en mí. Amén. Vamos a darle desarrollo a la palabra, y en ese transcurso Dios hablará a tu vida y a mi vida y te mostrará el propósito por el cual hoy ha traído esta palabra a ti y a mí. Hermanos, comencé leyendo la palabra desde el capítulo 1, donde habla de la persecución del pueblo por parte de Saulo. Saulo es el mismo Pablo de Tarso, pero aquí nombran a dos siervos del Señor, que son a Esteban. Cuando Saulo estaba consintiendo en su muerte, comienza diciendo la palabra, y a Felipe. Entonces Esteban y Felipe eran los diáconos que habían escogido los apóstoles, porque se habían cargado tanto en la obra que decidieron que les era necesario más ayuda y escogen a los diáconos, y eso pues nos los muestra el libro de Hechos en su capítulo 6. ¿Sí? Acá nos enseña la palabra a ti y a mí en el libro de Hechos capítulo 6. Se nombra a 7 ayudantes o 7 diáconos, dicen muchas escrituras. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir las mesas.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, aquí están los elegidos, a Esteban, que es el que está siendo muerto, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, que es el segundo varón, que es el que va a predicar a Samaria, y también escogieron en ese momento a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía. Entonces, teniendo claro quiénes eran estos varones, pues seguiremos con nuestro propósito, que es el desarrollo de la palabra. Pues nombran a Saulo. Saulo es Pablo de Tarso. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos 9. Y acá pues nos muestra la palabra cómo el Señor Jesús se le aparece a Saulo, que era un perseguidor del pueblo, de la iglesia de Cristo, y leamos la palabra, ¿sí? En el capítulo 9 de Hechos, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón, le dice el Señor Jesús. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá todo lo que tienes que hacer. El Señor le enseña todo, y después el Señor envía a Ananías a bautizar a Saulo. Y por acá en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías responde al Señor: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún tiene autoridad sobre los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice, es cuando hemos dejado claro que el Señor es autónomo y hace conforme a su perfecta voluntad, y por eso es que se dice que el Señor obra en sus misterios. Le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Hermanos, y si nuestro Señor Jesús es el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente, y Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y sabe lo que realmente somos, lo que eres tú y lo que soy yo, ¿sí? ¿Qué instrumento podemos ser en sus poderosas manos? Si instrumentos de bendición o lastimosamente instrumentos de maldición, porque Él es el único que conoce nuestro real valor. Nuestros semejantes, los hombres, nos colocan calificativos, pues pueden colocar un precio para ti y un precio para mí, pero eso es lo que el hombre ve. Resulta que el Señor Jesús dice que
tus pensamientos no son vuestros pensamientos, y Él es el único que sopesa corazones y que nos creó en el vientre de nuestra madre, y el que realmente entonces sabe cuánto es el valor que posees tú y cuánto es el valor que realmente poseo yo. La gloria siempre sea para nuestro Señor Jesús, para Jehová de los ejércitos. Así que, hermano, usted no se preocupe por el valor que le coloque su hermano o que le coloque su tano, ¿sí? Usted preocúpese cuánto vale para Cristo, cuánto vale para Dios, cuánto vale sus obras, cuánto vale su caminar en Cristo. Porque es el único que le va a poner esa corona, va a ser Él. ¿Sí? Así que tenga eso claro, tenga ese pendiente, atesórelo en su corazón y luche cada día por serle fiel solo a Él, fiel a su palabra, fiel a su voluntad, fiel a sus mandamientos. Y que esa fidelidad Él se la va a retribuir, porque Dios es un buen pagador. La gloria siempre sea para ese Dios precioso. Amén. Bendito sea su santo nombre. Hermanos, teniendo claro quién era Esteban, quién era Felipe, quién es Saulo, yo sé que muchos conocemos quiénes eran, pero los que no tenían esto claro, pues era necesario dejar todo claro para que nos enfoquemos, nos coloquemos en contexto y podamos desarrollar la palabra de la mejor forma. Vamos ahora sí a entrar en el desarrollo de nuestra palabra. Primero vamos a hablar de la conversión de este Simón. Enseña la palabra en el versículo 9 del capítulo 8 de Hechos. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, en Samaria, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este tiene gran poder. ¿Sí? Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado todo el tiempo. Todo el tiempo. Hermanos, muchas veces nos hemos dejado deslumbrar por obras que hacen nuestros semejantes, nuestros hermanos. Acuérdense que en el mundo hay falsos profetas y muchos harán señales. Y si no estamos bien cimentados en la palabra, si no tenemos una verdadera comunión con Cristo, pues podemos ser engañados y podemos atribuirles esas obras al gran poder de Dios, pero resulta que no es así. Resulta que ese poder no viene de Jehová. Y el que no es conmigo es contra mí, dice el Señor. Amén. Además, estas prácticas el Señor sí las amonestó, porque el Señor decía que esto eran costumbres paganas. Y el Señor dice que no te es lícito ni a ti ni a mí el hacer estas obras. El Señor demandó de ti fidelidad y apartarnos de todo lo que Él aborrece. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, el Señor te enseña a ti y a mí que no nos es lícito hacer estas obras, ¿cierto? Dice el Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, comienza diciendo el Señor: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas obras. Y estas abominaciones Jehová tu Dios, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Hermano, el Señor te está enseñando a ti en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, entre el versículo 10 al 14, que estas prácticas no son dignas de un verdadero siervo de Jehová. Es más,
su pueblo tenía tajantemente prohibido practicarlas, porque estas eran costumbres paganas y decía que por causa de estas obras el Señor expulsaba a todos esos pueblos y que por ende y que por eso le entregaba estas tierras y todas estas posesiones a su pueblo escogido, porque Él se había hecho de un pueblo santo que lo alabase solamente a Él. Amén. Entonces, teniendo claro que estas prácticas no son del agrado del Señor, el Señor hoy está diciendo a tu vida y a mi vida que ni a ti ni a mí nos es lícito. Y más aún que hemos sido lavados con esa sangre preciosa. Nosotros no podemos andar en dos aguas, ¿cierto? Si nosotros decidimos seguir a Cristo, pues sigámosle a Él en espíritu y en verdad. Y todo eso que algún día pudimos haber hecho, Dios nos guarde, eso quedó en ese viejo hombre. ¿Sí? Todas las cosas han sido nuevas hechas en Cristo y por ende tú y yo necesitamos ser nueva criatura en Cristo, haciendo solo su perfecta voluntad. Les decía que este Satanás, siempre lo he dicho, es el maestro del disfraz, es el padre de la mentira, dice el Señor Jesús. Siempre te está incitando el pecado, siempre hay una vocecita por ahí que te quiere hablar, ¿sí? Siempre te quiere convidar a hacer lo malo, al que le dé rienda suelta a todas esas concupiscencias. El Señor te ha dicho a ti y a mí en el libro de Santiago 1:12 que todo aquel que vence la tentación, ¿sí? Y sigue diciendo por allá en el 13 que en el versículo 13 que Dios no puede ser tentado y que tampoco Él tienta a nadie, ¿cierto? Entonces tenemos que tener claro cuando nos sobrevienen todos esos malos pensamientos, que esos pensamientos no vienen de esa mente transparente y pura que es Jesús, ¿cierto? Ahí sí, la oscuridad se quiere apoderar de ti y hacer que retrocedas o hacer que te muevas a diestra o a siniestra de esa senda que el Señor ha trazado para ti y para mí. A ver, Satanás tiene poder, hermano. Tiene poder para dañar tu vida y dañar mi vida. Resulta que cuando nosotros entramos a formar parte de ese redil, que es ese pueblo santo, cuando nosotros entramos o aceptamos al Señor como nuestro único Salvador, cuando dimos ese paso de obediencia, cuando bajamos a las aguas, cuando hicimos esa oración de fe, cuando lo reconocimos a Él como nuestro todo, Él colocó una cobertura sobre ti y sobre mí, y Él tiene cuidado de ti y de mí. Y resulta que para que Satanás pueda tocar tu vida o pueda tocar mi vida, primero tiene que consultar o contar con su autorización. Y eso te lo muestra a ti y nos lo muestra a mí el libro de Job, ¿cierto? Y muestra cómo Satanás tiene poder y cómo él trata de deslucir a Job. Y él le dice al Señor, pero ¿acaso Job te sirve a ti de balde? Y el Señor, sabiendo quién era Job y sabiendo cuál era su valor y lo que Job podía hacer por el Señor porque era un varón fiel, le da autorización, pero bajo ciertas condiciones. Vamos al libro de Job para no hablar en mi carne, el libro de Job, capítulo 1. Nos muestra a ti la palabra cómo Satanás siempre está buscando dañar tu vida y mi vida. En el libro de Job, capítulo 1, en el versículo 7 de primera de Job. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano.
solamente no pongas tu dedo sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban tus bueyes y tus asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. El mismo Satanás reconoce que Job está cubierto con el poder de Jehová, que es el que lo guarda en todo momento, que ese poder está sobre él, sobre su casa y sobre todas sus posesiones. Y Jehová le dice, todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no le toques su vida. Y comienza Satanás a hacer estragos en la vida de Job, y todos conocemos esta historia. Y después dice, pero Job se mantiene fiel, como nos dejó de precedente a ti y a mí. Siempre lo he dicho, si este varón fue fiel, no hay excusa para nadie, para ninguno. Porque así como él venció, así como dice nuestro Señor Jesucristo, si yo vencí, tú también puedes vencer. Nosotros podemos vencer. Y si este varón se mantuvo fiel, es porque siendo de carne y hueso, como lo eres tú y como lo soy yo, tenemos el poder y la fuerza. Solo es mantenernos fiel y tener claro a quién amamos y cuánto podemos resistir y dar por él. Esto es individual, lógicamente. Pero si él venció, tú y yo también. No tenemos excusa, somos inexcusables. Y solo le quería mostrar de este varón cómo Satanás hace cosas en su vida como las puede hacer contigo y conmigo. Estoy mostrando el poder de Satanás. En el libro de Mateo 4, Satanás tienta al Señor Jesús, hermano. O sea, el libro de Mateo 4, por allá vamos a Mateo 4. El Satanás, libro de Mateo 4:8, Satanás coge y tienta a nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solo que ese es un varón fiel, santo, puro y transparente, y no pecó. Pero tú y yo somos otro nivel. Entonces, no estamos exentos a que ese poder que posee te desvíe de la buena senda, a ti y a mí. Amén. En el versículo 8 del capítulo 4 de Mateo dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto, hermanos, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postraro me adorares. Entonces Jesús les dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Esto te lo dejó de precedente Jesús a tu vida y a mi vida. Pero el Satanás le dice, mira todos los reinos, mira su gloria, todo te lo entregaré si te postrares y me adorares. Así que tiene poder para enriquecer tu vida y la mía. Y si tiene poder para hacer milagros y prodigios. Hermanos, entonces los que se dejan seducir por Satanás comienzan a formar parte de este grupo. Pablo le dice a los corintios, por allá en 2 de Corintios 11, dice, y no es maravilla porque aún Satanás se viste como ángel de luz. Amén. Vamos a buscar 2 de Corintios 11. Pero Satanás, primeramente, antes de enriquecerte, quiere destruir tu vida. O sea, no sé, la gente que entra a hacer pacto con él es otro nivel. Pero dice la palabra a tu vida y a mi vida que anda como león rugiente buscando a quien devorar. En 2 de Corintios 11, por allá el 13, todos esos, como este Simón el mago, enseña la palabra a ti y a mí. Porque estos son falsos apóstoles, falsos siervos, falsos profetas, ¿sí?
falsos discípulos, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, el maestro del disfraz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que tenemos que ser muy cuidadosos a quien servimos, a quien admiramos. Nuestra admiración solamente tiene que ser para Jesús. Nuestros ojos solamente tienen que estar en Jesús. Nosotros no podemos admirar al hombre, porque todo lo que el hombre posee proviene de Jehová. Usted póstrese ante Jehová para que parte o más de lo que Él ha recibido sobrevenga sobre usted, venga sobre usted. Nosotros somos instrumentos. Nosotros somos simples instrumentos que a nuestro Señor le place usar, llenar con su gloria. Llenar con su gloria. Usted robe el corazón a Jehová, enamórelo. Séale tan fiel que usted pueda mover ese brazo de poder a su favor. Búsquelo en espíritu y en verdad. Sírvale con fidelidad, con pureza, con transparencia. Y ese Dios, que es un buen pagador, le retribuirá a usted toda su obra. Pero si usted pone su mirada en el hombre, en lo que Dios hace a través de él, y se conforma con eso, usted no es un verdadero siervo de Jehová. Porque dice la palabra, Jesús le dijo a los discípulos, aún mayores cosas harán en mi nombre. Y no solamente se refirió a solamente a ese al que usted admira. Usted también estaba en ese paquete. Y si usted se pasa toda la vida, entonces admirando a otro hombre, ¿cuándo usted va a ser grande? Usted tiene que admirar a Cristo y pedirle y sentir en su corazón que usted puede hacer cosas mayores que las que hizo Cristo en su nombre. Entonces usted tiene que poner la mirada en ese Cristo vivo y servirle de tal forma que Él lo use grandemente, más o mejor que ese a que usted admira. Porque si a usted le falta sabiduría, conocimiento, pídaselo a Jehová, que es misericordioso y la derramará abundantemente sobre usted. Nunca se coloque limitaciones en el ministerio. Porque resulta que el que provee todo se llama Jehová de los ejércitos, se llama su Hijo. Le ha colocado un espíritu sobreabundantemente. Y ese no es mezquino, ese es bondadoso. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo que lo recibiría, eso será hecho. Y si tienes la plena certeza de que Él escucha todo lo que le pides, esa palabra es tremenda. Solamente hay que tener fe, atesorarla en su corazón y vivir la convicción de que eso tendrá cumplimiento en tu vida y en mi vida. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo la palabra, Señor. Dice la palabra en Hechos, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Dicen que este Simón, cuando vio la gloria de Felipe y todas sus obras, creyó en ese poder. Porque hasta aún el diablo tiene que reconocer el poder de Jehová. Se bautizó y andaba con Felipe. Y viendo todas sus obras, andaba atónito. Dice que vinieron
al ver que Samaria, porque los samaritanos eran un pueblo rebelde, que estos samaritanos habían creído, entonces enviaron a Pedro y a Juan. Y que muchos se bautizaban, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo, solamente se habían bautizado más. No todos los bautizados quiere decir que han recibido el Espíritu se recibe por imposición de mano. Entonces, la promesa de que recibiremos el Espíritu está en Juan, en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan. ¿Verdad? Como Juan 13. El libro de... El libro de Juan 16, las obras del Espíritu Santo. Pero en el versículo 13 el Señor Jesús dice a tu vida y a mi vida: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no habrá por su... Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por esto dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque todo lo que tiene el Padre es mío, dice nuestro Señor Jesús. Este Espíritu, cuando venga sobre tu vida y sobre mi vida, es el único que te puede llevar a toda verdad. A toda verdad. Estos dones espirituales, el Señor, cuando vengan a tu vida y a mi vida, el Señor Jesús dijo que nosotros teníamos que ser buenos administradores de la multiforme gracia que Dios ha puesto en ti y en mí, si es que el Espíritu de Jehová mora en ti y en mí. ¿Sí? Pablo por allá en los Corintios habla de los dones espirituales, y en el capítulo 12 de Primera de Corintios, enseña a tu vida y a mi vida la palabra. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Esto es lo que quería recalcar acá, hermanos. Por tanto, os hago saber, dice Pablo, a tu vida y a mi vida, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie. Pero nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ese que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Ese amor incondicional por ese Cristo vivo, por ese Rey de Reyes y Señor de Señores, por ese celo, el celo por ese Espíritu, conservarlo. Porque no solamente que lo depositen, es conservarlo, usarlo en favor tuyo, en favor de tu prójimo, para lo que realmente Dios lo entregó. Amén. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero Espíritu es el mismo. Hay una diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe
por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, hermanos, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto era lo que quería dejar precedente. La multiforme gracia de Dios es entregada y Dios entrega conforme a Él le plazca. Pero lo importante de esta palabra es el versículo 11, ¿sí? De 1 Corintios 12, versículo 11, dice aquí, pero todas estas cosas las hace uno, ¿sí? Que es Jehová de los ejércitos, que es su Hijo amado, y el mismo Espíritu, el Espíritu de Jehová, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, por amor de su nombre, como a Él le plazca, como a Él le plazca, como a Él le plazca. Enseña la palabra a ti y a mí que no había venido el Espíritu Santo aún, que habían sido bautizados, pero que no habían recibido el Espíritu, y el cual lo habían obtenido por la imposición de manos. Habíamos hablado de Saulo de Tarso, cómo había perseguido al pueblo del Señor, y habíamos leído al principio en el capítulo 9 de Hechos, cómo el Señor se le había aparecido, y después cómo lo había dejado ciego, cómo había enviado a su siervo Ananías a devolverle esa vista. Pero acá, y le dice, Ananías le refuta al Señor y le dice, pero Señor, yo he escuchado a este varón cómo persigue a tu pueblo, cómo lo ha entregado en la cárcel. El Señor le dijo, hey, ¿ves que yo le voy a mostrar a él, a este Saulo, a este man, lo que le es necesario, ¿sí? Sufrir por mi nombre? Y este man irá a donde los gentiles, irá a reyes, y hará muchas cosas en mi nombre porque a mí me place, porque yo lo digo, porque a mí, porque todo se hace como yo quiero, dice el Señor, así como esos dones que Él entrega. Allá en el versículo 17 del 8, del capítulo 8 9 de Hechos, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y haciendo imposición de manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esto lo hacía Ananías por orden de Jesús. Pero no era el poder de Ananías, era el poder que el Señor había depositado sobre él. O pongámoslo así, era porque era un instrumento a través del cual el Señor Jesús se glorificaba, como lo hace a través de ti, lo hace a través de mí, y siempre lo he dejado claro. Somos simples vasos que el Señor le place utilizar, simples instrumentos. La gloria enteramente es para Él, porque tú y yo sin ese poder no somos nada. Entonces, hermanos, siervos inútiles somos. Debemos postrarnos cada día ante ese Dios de poder a darle la gloria simplemente por haberle placido siquiera mirarnos, por haberle placido el utilizarte a ti y a mí, porque no somos dignos. Primero, ese perdón inmerecido. No somos dignos siquiera de arrastrarnos a la merece polvo, porque nosotros mientras estemos en esta carne nunca vamos a ser dignos de tanta gloria. Amén. Este mismo Pablo exhorta a Timoteo y le dice que nosotros debemos ser unos verdaderos siervos. En primera de Timoteo, en primera de Timoteo 4, primera de Timoteo 4, (4:12), Pablo le dice a Timoteo, primero lo exhorta a ocuparse de su ministerio, como el Señor te lo dice a ti y a mí.
Pero Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí? Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides, hermano, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos. ¿Sí? Ocúpate en las cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y dice algo bien lindo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ninguno tenga en poco tu juventud. Tú no necesitas tener 20, ni 15, ni 30 años en la obra, en el Evangelio de Cristo, sí, para que el Señor te use grandemente. El valor lo pone Jehová. Hay personas que llevan 20 años, pero sentadas en la misma silla de la iglesia. No hay disposición. No hay disposición. Y el Señor que sopesa corazones es el que realmente conoce las intenciones por las cuales tú y yo le buscamos. Si le buscamos por lucro, si le buscamos por amor al dinero, si le buscamos como este Simón para tener dones y talentos para quién sabe qué cosa, si es para la gloria de su nombre, amén. Pero muchos buscan dones y talentos para utilizarlos como fuente de riquezas. Entonces, hay una gran diversidad, ¿sí? Hay una gran diversidad de deseos, porque mis deseos no son vuestros deseos. Entonces yo no sé cuál es tu motivación, ni tú sabes cuál es la mía. Caras vemos, el corazón solo lo conoce Jehová. Y Él es el que paga conforme a lo que haya en tu corazón y haya en el mío. Entonces, no sé si en verdad usted está en la congregación y usted anhela con todas sus fuerzas ser usado grandemente por el Señor, o usted no quiere salir de su confort, ¿sí? De su comodidad, es llegar todos los domingos o a cada servicio a sentarse a escuchar palabra, pero a usted en su corazón no tiene, usted en su corazón no tiene el sentir de que sea usted el que lleve la palabra o usted que haga la obra. Eso es algo personal, algo individual, pero entonces cuando usted si se siente cómodo en esa silla por 20 años, cuando usted ve a su hermano que en su corazón es glorificar el nombre de Jehová y sea usado como un tremendo predicador, como un tremendo profeta, entonces no sienta celos ministeriales. No sienta celos ministeriales. Porque como que mi hermanito de un año ya predica y yo que tengo 20, porque es que no se ha dispuesto. Porque usted no tiene ese sentir. Y Dios lo conoce. Dios lo sabe. Aún, poderoso es Dios también para usarlo como a Él le plazca. Porque una cosa es que usted se quiera sentar y otra cosa es que Dios lo quiera llevar al campo de batalla. Entonces esto de acá es algo bien relativo, porque es que aquí no se hace ni tu voluntad ni la mía. Esto se hace lo que Dios quiera, lo que Dios disponga. Sí, esto es lo que tenemos que tener claro. Pero por sobre todas las cosas debe haber una disposición en tu corazón y en el mío para que Dios nos use grandemente conforme a su perfecta voluntad. Ese es el verdadero sentir de un siervo. De que no importando dónde, ni cuándo, ni a dónde, se haga su voluntad. Como Él quiera, no como yo. ¿Sí? Amén. La gloria sea para el Señor Jesús. Entonces, cuidarnos de nosotros mismos, hermano. Cuidarnos de nosotros mismos. Aliméntate. Aliméntate de la palabra. Nútrete del verdadero alimento espiritual. Uy, sea el Señor. Del verdadero alimento espiritual. No, porque esto es lo que te va a permitir a ti defenderte en todo tipo de batallas. Y cuidarnos de nosotros mismos. Cuidarnos de nosotros mismos, porque acuérdense que el diablo anda como león rugiente y siempre va
a colocar la tentación, siempre va a querer que se levanten nuestras concupiscencias, la carne, todo. Mientras estemos en esta carne va a ser una lucha diaria, una lucha constante y tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Siempre se los he dicho, el diablo te incita, el diablo te seduce, el diablo hace tantas cosas para que tú te desvíes de la buena senda, pero lo único que no puede hacer el diablo es pecar por ti. Por eso es que la reprensión es solo para ti. Él simplemente llega, sí, y trata de desviarte, pero si ya tú te desvías, entonces esa es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Entonces, teniendo todo esto claro, hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. La gloria sea siempre para nuestro Señor Jesús. Eh, Dice la palabra en el capítulo 8 de Hechos, versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Santo Espíritu, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón pensaba que los dones del Señor se pueden comprar. Y yo les había mostrado ahora en 1 Corintios 12, versículo 11, cómo el Señor lo entrega a quien Él quiere, porque Él es bondadoso y Él hace conforme a su perfecta voluntad. Entonces, teniendo claro de que esto es un don gratuito, no podemos sobornar a nadie por tenerlo. Al único que usted tiene que enamorarle el corazón es a Cristo. Hay un varón tremendo que es Miqueas. En su capítulo 3 dice algo precioso. Bueno, el Señor está haciendo una denuncia en el libro de Miqueas. Y el Señor guarde tu vida y mi vida de nosotros tener ese sentir. El Señor dice en el libro de Miqueas 3, capítulo 5, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abominas el juicio y pervertéis todo el derecho. Que edificaréis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová con nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa de la porcumbre de los bosques. Hermanos, tremendo lo que denuncia Miqueas, que dice de que los profetas, ¿sí? Cuando alguien les entregaba dinero, les profetizaban paz. Pero cuando alguien que no tenía ni con qué comer llegaba, entonces le profetizaban guerras. También dice que sus jefes juzgan por cohecho y que sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Están sacando lucro de los dones espirituales gratuitos que Dios ha entregado a tu vida y ha entregado a mi vida. Dios no entregó dones para lucro.
Dios entregó dones para la gloria de su nombre, para bendecir al pueblo, para sanar un enfermo, para libertar un cautivo, sí, para sanar un paralítico, para hacer tantas cosas por amor a las almas, por amor a esos pequeños, no para que tú ni yo nos enriquezcamos. Y dice la palabra del Señor Jesús. ¿Qué nos entregó el Señor a nosotros? Una misión grande. Y si no conoce usted cuál es la misión que Dios le entregó, entonces váyase al libro de Mateo. En el libro de Mateo, el Señor le habla a su vida y a mi vida. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 5, el Señor entrega una misión a los 12, pero esa misión también fue para ti y fue para mí. Enseña la palabra. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Pero lo tremendo es esto, hermano: de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Todo lo que hagáis, hacerlo primeramente por amor, pero de gracia, porque los dones y talentos que Dios ha entregado a tu vida, los recibisteis por gracia. Así que dad de gracias. El Señor decía en esta palabra que no entráis, que no fueras a los samaritanos ni a los gentiles, pero dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahí fue donde tú y yo entramos a gozar de esas bendiciones del Señor. El Señor Jesús había dicho que no fueran a los gentiles, pero el Señor viene y convierte a Saulo en Pablo de Tarso y lo envía a los gentiles. Es tanto el amor y la misericordia del Señor, porque Él no murió en vano y Él no quiere que ninguna de sus obras se pierda. Y muestra la palabra cómo envía a Felipe a Samaria. Aún el Señor Jesús ya le había predicado a la samaritana. Ya le había predicado a la samaritana. Y muestra cómo muchos samaritanos creyeron por testimonio de la samaritana, pero también después ellos reconocen que también habían reconocido por la palabra del Señor Jesús. Nosotros, hermanos, debemos examinarnos si nosotros de verdad estamos viviendo una verdadera fe. Pablo le escribe a los corintios, este mismo Saulo, le escribe a los corintios y en el versículo 13, en el 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, Pablo te dice a ti y a mí, bueno, nuestro Señor Jesús, esta palabra fue para los corintios, pero estaba diciendo ahorita que tuviéramos cuidado de nosotros mismos, porque siempre se va a querer levantar esta carne y todas nuestras concupiscencias. Y ahora está diciendo tu vida y a mi vida en el versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos
que estemos reprobados. Eso es algo individual. Si verdaderamente nosotros estamos en la fe, si Cristo realmente mora en nosotros, esto es una introspección, ese es un análisis individual, eso lo sabe usted, eso lo sé yo. Y, y si esa fe, esa certeza de lo que se espera y esa convicción de lo que no se ve, como te enseña a ti y a mí el libro de Hebreos 11:1, ¿realmente estamos viviendo esa fe? Él le sigue diciendo a los Gálatas en en el, a los Gálatas en el capítulo uh, Pablo sigue diciendo en el libro de Gálatas, en el 18, hermanos. Gálatas 2:18 dice algo tremendo. Mira, dice, porque si las cosas que yo destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Cierto? Porque yo por la ley soy muerto a la ley a fin de vivir para con Dios. Pero dice algo precioso que es este versículo 20 de segunda de Gálatas. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora hago, perdón, vamos a leer de nuevo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí mismo. Se entregó así por ti y por mí en esa cruz. Y eso es lo que realmente tú y yo debemos anhelar. Que ese Cristo, que ya no vivamos nosotros, sino que ese Cristo vivo viva en ti y vive en mí. Hermanos, nosotros tuvimos que haberle dado muerte a ese viejo hombre, porque el Señor dice que todas las cosas son nuevas, son hechas nuevas en su nombre. Y dice Pablo, lo tremendo de este versículo 18 es que si las cosas que destruí, estas mismas cosas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Transgresor me hago. Si usted destruyó a ese viejo hombre, si usted le dio muerte a la carne y a todas sus pasiones, a todos sus deseos, por seguir a Cristo, la gloria sea para su nombre. Pero si usted revive y reedifica todo eso que destruyó de ese viejo hombre, entonces vuelve a hacerse transgresor, porque entonces está menospreciando esa sangre con la cual fue lavada y también está teniendo por inmundo a ese Espíritu Santo que Dios ha puesto en su vida y en mi vida. Amén. Esto es lo que le quería dejar el Señor como enseñanza hoy. Ojo, siervo, ojo, sierva, que te lavé, te purifiqué y te santifiqué. Y no contento con esto, deposité mi espíritu en ti y en mí. Lo depositó. Y nos limpió de ese viejo hombre, de todas sus pasiones. ¿Sí? Nos está invitando cada día a menguar esta carne, ¿sí? A deshacernos de todas esas concupiscencias de los ojos y del corazón, de esta lengua pecaminosa, y a vivir conforme a su voluntad, caminar e imitar, ¿sí? Imitarlo a Él como imágenes y representantes de Cristo en esta tierra. Pero si comenzamos a reedificar todo eso que habíamos desechado, ¿en qué nos vamos a convertir? Vamos a tornar a ese viejo hombre y vamos a volver a ser transgresores. Y eso es lo que el Señor no quiere ver en ti ni en mí, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Nosotros somos de los que tenemos fe para preservación del alma. Amén. Si usted lo cree, dale gloria a Dios por esto. Entonces, hay que ser muy cuidadoso, hermano. Simón el mago, enseña la palabra a ti y a mí, que creyó también en Felipe y se bautizó. Pero, ¿cuál fue el fin de sus obras? Quiso sobornar
a los apóstoles por tener con dinero para tener ese don de poder, de que él al imponer manos pudiese entregar el espíritu al que él quisiese. Con que usted y yo pues podemos discernir cuál era la motivación que tenía Simón. Luego entonces él vivió una conversión exterior, porque su corazón todavía estaba lleno de maldad. ¿Cuántos han vivido esta conversión? ¿Cuántos estamos, Dios nos guarde pues, pero cuántos están en este punto? ¿Cuántos han vivido una conversión de esta calidad? Esto no es del agrado de Dios. No hay una conversión del corazón, no hay una fe genuina. ¿Sí? Y hermanos, si bien es cierto, la palabra decía que había una persecución, ¿cierto? Y a veces las cosas exteriores no nos dañan, a veces el daño viene interiormente. Estaban sufriendo una persecución y estaban concentrados en un punto. Sufren esta persecución y los dispersan. ¿Y qué pasa? Que al dispersarse el pueblo, todos iban predicando. Lo que hicieron fue una expansión de la palabra. Lo que creyeron, ellos pensaron disolver la obra, lo que hicieron fue ampliarla. Y es donde aplica la palabra que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Yo creo que es Romanos 8:28. Entonces, quisieron hacer un daño, lo que hicieron fue una expansión de la palabra de Jehová. Pero el daño vino interior. El daño vino interior. Mira a este Simón, si él hubiese comenzado a hacer lo detestable y se hubiese comenzado a dañar la obra, a podrir la obra por dentro. ¿Y cómo se pudren las obras en las congregaciones, en la iglesia? Por aquellos que dicen ser cristianos y no lo son. No lo son. ¿Cuántas obras no se han dañado? Vamos a poner el ejemplo de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús se dañó, la obra, el ministerio del Señor Jesús se dañó por los de afuera, no, se dañó por los de adentro. Y él lo sabía. Y uno de los que come, de los que moja el pan en mi mismo plato, me traicionará. Y fue Judas Iscariote quien lo vendió por 30 monedas de plata. Uno mismo, interno, daña la obra. Y aún su mismo pueblo, su misma nación, lo entrega al imperio romano para que sea crucificado. Escogieron a un asesino antes que a él. Entonces, aún Poncio Pilato sabía que nuestro Señor Jesús era inocente. Y él todavía les dice, ¿a quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Y su mismo pueblo, su misma nación, lo entrega para que lo crucifiquen. ¿De dónde vino la maldad? El daño no vino interior. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces nos estamos cuidando tanto de lo exterior y descuidamos que la parte interior, como dice Pablo, hay que tener cuidado de nosotros mismos, hay que examinarnos, porque a veces preguntamos por qué nos sobrevienen cosas y pensamos que son ataques del enemigo y cosas exteriores. No, resulta que son consecuencias de nuestras maldades interiores, de la concupiscencia del corazón, o no sé, o sea, pero cuidémonos de nosotros mismos, tenemos que ser muy cuidadosos. Nosotros no podemos ser piedras de tropiezo, ni para nosotros mismos, ni para nadie, hermanos. Nosotros debemos ser siervos transparentes, siervos que amemos al Señor, que en verdad se vea la gloria de Jehová en tu vida y en mi vida. El Señor debe derramar esa gracia en tu rostro. Si eres un verdadero siervo de Dios, se debe ver la gloria en ti y en mí. Así que el Señor Jesús nos está llamando a un verdadero arrepentimiento. Nosotros no podemos tener esa mentalidad de Simón de querer que el Señor Jesús derrame sus dones y sus talentos en nosotros para lucro, para nuestro propio bienestar, para nuestras
o nuestros propios deseos, no, esto es para la gloria de su nombre, para ir a hacer la obra hasta lo postrero de la tierra y glorificar su nombre como instrumentos. ¿Mm? El profeta, el profeta Joel nos manda, nos exhorta a ti y a mí a un verdadero arrepentimiento. El profeta Joel en su capítulo 2, versículo 12, capítulo 2 de Joel, versículo 12, nos llama al verdadero arrepentimiento. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Con ayuno, con lloro y lamento. Jehová pide de ti, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Rasgad el corazón y no la ropa. Que ese arrepentimiento sea interior, no exterior. Que lo que hagas en tu corazón, que lo que tú hagas para Jehová sea verdaderamente de corazón, con pureza, con transparencia, como para Él, y no exterior, como para impresionar a los hombres. ¿O acaso no crees que el Señor Jesús no conoce ni escudriña tu corazón ni el mío? Él sabe cuáles son las intenciones. Nosotros debemos someternos a ese Dios vivo como verdadero siervo, como verdadero siervo. Así te lo dice a ti, te lo enseña Santiago en su versículo, en su capítulo 4. Santiago está hablando a tu vida y a mi vida una palabra tremenda. Dice Santiago en su capítulo 4, versículo 7, enseña a ti y a mí, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se os acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Él os exaltará. Nosotros tenemos que someternos. Te lo está exhortando a ti Santiago. Y resistid al diablo. Y Él huirá de vosotros. Cuando Él vea que por más que te incite, que por más que te quiera seducir, tú lo resistas, llegará un momento en que se cansará y huirá de ti porque dirá, varón fiel es este, varón fiel es este. Y por más que el diablo tocó, ¿sí?, a Job y a todo lo que poseía, enseña la palabra que se mantuvo transparente y fiel a Jehová. Y ustedes han conocido cuál fue el final de Job. Fue bendecido más que al principio. Pero que por la fidelidad que le mostró a nuestro Señor. Entonces cuando te seduzca, cuando te enamore, cuando te incite, si tú le resistes y te mantienes fiel a Jehová, Dios es poderoso para entregarte. Porque Él dirá, he aquí mi hijo amado en el cual encuentro contentamiento. O le dirá a Satanás, hey, ¿no has visto a mi siervo, a mi hijo, a mi sierva, cómo me es fiel, cómo me es transparente? Eso duele, hermano. Eso no lo puede decir Dios de ti así porque sí. Eso te lo tienes que ganar, eso lo tienes que sufrir, eso lo tienes que guerrear como verdadero siervo de Jehová. Para que el Señor se sienta orgulloso. Para que el Señor se sienta orgulloso. Ahora vamos a, ya teniendo claro todo esto, de someternos al Señor, ahora entonces, ¿cómo le mostramos al Señor ese amor? El Señor de Jesús le decía a Pedro, Pedro, tú me amas, como el Señor te está preguntando hoy a ti y me pregunta a mí, nosotros le decimos, sí Señor, te amamos. El Señor le decía, apacienta mis ovejas. Usted está haciendo la obra, hermano. Usted está apacentando las ovejas del Señor. Usted está apacentando las ovejas de su prado. A usted le duelen sus ovejas, a usted le duele la obra.
Usted está haciendo la voluntad del Señor. Usted está haciendo la obra como Él realmente quiere que usted la realice. El libro de Juan, capítulo 21, versículo 15, para que el Señor Jesús le hable a su vida y a mi vida. El Señor le pregunta, como se lo está preguntando. Todo el mundo le decimos que lo amamos. Y de noche, Señor, yo te amo, y le pregonamos eso. Pero entonces cuando comenzamos a mostrarle que el Señor quiere que realmente tú le muestres con hechos, porque entonces llegamos a ser de los que lo adulamos y lo glorificamos y lo enaltecemos con la boca, pero nuestro corazón está lejos de Él. Entonces, usted y yo no somos de eso, ¿cierto? Dice que Jesús le decía a Pedro, Juan 21, versículo 15. Cuando hubo comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aún Pedro sabía y reconocía que Jehová lo sabe todo. Siempre les he puesto el ejemplo de la samaritana. Aún el Señor le dijo a Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces me habrás negado. Perdón, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y aún le reveló a la samaritana todo su pasado, sí, su presente. Y si conoce tu pasado, tu presente, conoce tu futuro. Entonces, el Señor nos conoce, sabe quiénes somos, sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe si le vamos a mentir, si le vamos a fallar, sabe todo, sabe todo. Por eso es que Pedro te invita a ti y a mí en su primera carta, para finalizar, porque me he extendido mucho, en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Pedro tuvo claro esto, de apacentar las ovejas como el Señor quiere que lo tengas claro tú y yo, que lo tengamos claro. Pedro dice a tu vida y a mi vida que apacentemos su grey, la grey de Jesús. Dice, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, hermanos, sino voluntariamente, no por compromisos, sino de corazón, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no por lucro, ni por ambición, ni por avaricia, sino por amor a Jehová. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de su gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Apacentad su grey por amor, por misericordia, no por lucro ni por avaricia, porque el Señor te dijo, nuestro Señor Jesús, de gracia recibisteis, dad de gracias, y todo lo que te cargue, todas vuestras ansiedades, dice, echarlas sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti y de mí. Hermanos, esta es la bendición que el Señor quería traer a tu vida y a mi vida.
si hemos vivido una transformación en el Señor, si nos hemos bautizado, si lo hemos aceptado y reconocido como nuestro único Salvador, que esa transformación, que ese sentir sea en espíritu y en verdad, no algo exterior, como este Simón, el mago, que se bautizó y que después sintió en su corazón el deseo de usar esos dones y esos talentos para su beneficio. Lo que sea que Dios entrega a tu vida en dones y en talento, es para la gloria de su nombre, no para el lucro ni para la ambición. Porque no quiero que el Señor diga que uno no puede servir a dos señores, uno no puede servir a Dios ni puede servir a la riqueza. Y te termine diciendo, ustedes son los que se justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, porque a los que los hombres tienen por sublime delante de mí, son abominación. Porque nosotros nos impresionamos por lo que tenemos delante de nuestros ojos, pero Dios es el que sopesa corazones y siempre se lo he puesto. Cuando Samuel se presentó el primer hijo de Isaí delante de Samuel, el Señor le dijo a Samuel,